dispuestos a grabar. Muy buenas tardes a todos aquellos que están en este momento conectados o conectándose, uniéndose a este grupo de discipulado el viernes 4 de febrero de 2022. En esta ocasión seguimos con la temática de las enseñanzas del reino de Dios que nos vino a mostrar nuestro Maestro, Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios y Todopoderoso, el Señor, nuestro Señor, Jesucristo. Básicamente estamos hablando de el carácter de la justicia del reino de Dios, el carácter de la justicia del reino de Dios. Vamos a empezar tocando lo que es la justicia de Dios y dando algunas citas como el Salmo 119, versículo 137. Vamos a localizar en nuestra Biblia el Salmo 119, versículo 37. 137, perdón. 119, versículo 137. Hablando de la justicia y la justicia de Dios, el salmista nos da este versículo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. En el 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Yo quisiera dejar de tarea para los discípulos leer todo el Salmo 119 en su casa durante la semana, escudriñando el Salmo 119 en busca de toda la temática de la justicia de Dios, de cómo Dios es justo y lo declara el salmista. Esto es muy importante que partamos de el tema de la justicia de Dios, y también está apoyado es uno de tantos porciones de la Escritura que nos hablan de la justicia de Dios. Lo voy a leer todo. El Salmo habla obviamente del gobierno de Dios, tanto el gobierno como lo que vendrá a ser proféticamente el gobierno de Dios. Jehová reina, regocíjese la tierra. Alegre, vamos a ir hasta el 12. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses.
Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De las manos de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Este es el gobierno de Dios, descrito en 12 versículos. En 2 de Samuel, capítulo 23, vamos al Antiguo Testamento, en Samuel. Segunda de Samuel 23, hablando proféticamente de lo que sería el reino. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Estas son las últimas palabras de David, el último discurso del rey David antes de partir con el Dios eterno. Lo leo desde el versículo 1. Estas son las palabras postreras. David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Habrá un justo que gobierne. Eso dijo David antes de partir, su partida delante de su Dios. En este caso vamos ya a Mateo capítulo 5 y en esta ocasión vamos a ver el versículo 6 y tiene que ver con toda la introducción que se ha dado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Jesús se conmovió y lo expresó allí en Mateo 9, pasemos a Mateo 9:36, dos hojas adelante, porque estábamos en Mateo 5, ahora en Mateo 9:36, dice así, vamos a leer desde el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La sensibilidad del corazón de nuestro Señor Jesucristo era mucha, total. Y aunque él recorría regiones, pues a veces cerca y a veces lejos de la ciudad de Jerusalén, en ese tiempo andaba en regiones un tanto alejadas,
Veía a las multitudes y aunque tenían una religión, porque todos tenían una religión, sin embargo, su diagnóstico es que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El único pastor verdadero en toda la historia de la humanidad, y no habrá otro más que Jesucristo el Señor. El tema de la Biblia es pues la justicia de Dios. En el mundo, dijo Juan 16:33, Juan 16:33, lo puedes buscar después. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido. Él es un vencedor, vencedor en todas las áreas. Él vino a mostrar la justicia del reino. El anhelar la justicia de Dios en este mundo es tener un carácter del reino. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que yo anhelo? Analízate. Esto es importante. Si tú pudieras en este momento visualizar algunos temas que están en tu corazón y saber que Dios se movería en ese sentido, ¿cuáles temas serían? ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed en tu vida? ¿De qué tengo yo hambre? ¿De qué tengo sed? Verdadera hambre y verdadera sed. Porque la bienaventuranza dice que los que tienen hambre y sed de justicia. Hay un orden en las bienaventuranzas. Y esta es la cuarta bienaventuranza. Primero estuvo la de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Después los que lloran, porque ellos recibirían consolación. Ya los hemos tocado esos temas. La tercera fue los mansos, porque ellos recibirían la tierra por heredad. Pero esta bienaventuranza está colocada exactamente a la mitad de las bienaventuranzas y tiene como base las primeras tres. Para llegar a tener hambre y sed de justicia, hay que primero haber sido pobre en espíritu, anhelando las verdades del reino de Dios y que Dios entrara a nuestro corazón. También ser capaz de llorar por los que sufren y por tu propia vida, para que fueras consolado. Que tu carácter haya sido tocado por Dios, haya sido amansado, adiestrado por Dios, ya lo vimos en la última conferencia. Y una vez que hayas pasado por ese camino, podrás transitar el camino de la justa ambición. El Señor nos permite una ambición, tener una ambición. Y esa ambición es hambre y sed de justicia. Es de lo que nos permite el Señor anhelar en grado máximo. Es lógico que alguien que ya caminó en la voluntad de Dios habrá de discernir los bienes materiales y su valor de las situaciones internas y espirituales. Y al ser un ciudadano del reino que se está edificando en la palabra, pues va tomando el camino de las bienaventuranzas y llega a la justa ambición de anhelar con todas nuestras fuerzas que la justicia de Dios se haga sobre la tierra. Hambre y sed son dos palabras fuertes.
Son palabras fuertes que llegan al fondo de nuestros anhelos. Satanás intentó dominar al Hijo de Dios, al Señor, en el desierto, por el hambre y por la sed. Si hay algo profundo en el anhelo del alma humana es el hambre y la sed, y del cuerpo también, y del espíritu. Pero ¿qué es lo que hay de hambre y sed en tu espíritu y en tu alma? Hay un salmo que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay una senda, un camino para el creyente en Cristo que comparte con él su hambre y sed de justicia. He escogido entre tantos ejemplos que nos mostró el Señor en los evangelios, uno en Lucas 5, 18 al 26. Rápidamente vamos a Lucas 5. Si alguien lo encontró ya, Lucas 5, y desea leer la porción, Lucas 5, 18 al 26. Amén. ¿Lo Amén. vas a leer? Sí, amén. Dice la palabra de Dios. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén. Hoy hemos visto maravillas. Y el Espíritu Santo nos ha recreado este pasaje. Jesús elogió a los amigos del paralítico. ¿Por qué los elogió? Pues porque no se detuvieron y fueron hasta las últimas consecuencias para que Dios sanara en su justicia a su amigo. Tenían en su corazón el anhelo de que esa situación de su amigo en la justicia de Dios iba a venir a ser corregida, o sea, iba a suceder algo en la vida de su amigo. El Señor Jesucristo quedó impresionado por la fe y la perseverancia de estos hombres, porque buscaban la justicia de Dios aplicada a una necesidad específica de un amigo. En la historia moderna, también haciendo un repaso, y en este caso, la mayor parte de los que pugnaron porque la esclavitud se aboliera. Ustedes saben que por varios siglos la práctica de la esclavitud, totalmente injusta, totalmente en contra de la voluntad de Dios, se estaba llevando a cabo de una manera masiva por varios países que iban por esclavos y los trasladaban en condiciones infrahumanas, y muchos de ellos morían y después los vendían como una mercancía. Muchos
se aplicaron porque veían que la injusticia era tremenda y les costó a muchos la vida, a otros les costó el empleo, a otros les costó ser castigados, pero todos ellos lucharon en la historia moderna para que la esclavitud se aboliera. Tenían hambre y sed de justicia y buscaron que la justicia que Dios había puesto en sus corazones, pues tuviera un curso para beneficio de todos aquellos que injustamente eran tratados. Por lo tanto, número uno, la justicia ha de ser deseada continuamente. Esa es una de las características del que tiene hambre y sed de justicia. La justicia ha de ser deseada continuamente. Dios le da, escuchen muy bien, Dios le da lo mejor únicamente a quienes se preparan para recibirlo. Por eso dice la enseñanza de la oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son tres pasos. El pedir abre las puertas de nuestro corazón y nuestra mente. Buscar nos pone en el camino de encontrar a Dios. Ahora vayamos al tercer paso de la fórmula de Jesús, haciendo trabajar nuestros deseos. Llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Jesús nos dice que antes de que podamos poseer a Dios y las cosas de Dios, primero tenemos que hacer a Dios el centro de nuestro deseo. Ya lo dijimos, primero las tres primeras bienaventuranzas que implican, pues, brindarle a Dios nuestro corazón para que Él nos moldee y confirmar que le seguimos y creemos en Él y hemos puesto en Él nuestra esperanza. Por eso tenemos que hacer a Dios el centro de nuestro deseo. Cuando Dios viene a ser el centro, entonces nosotros le poseemos y seremos poseídos por Él. Este es el propósito de nuestra vida y nuestra adoración. El punto número 2 es que esta justicia, la hambre y sed de justicia, que ya vimos de dónde surge, debe ser recibida. Debe ser recibida. Jesús dijo, porque ellos serán saciados. Vamos a una consulta en Isaías 55 del 1 al 2. Vamos rápidamente. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Esta es como vamos a saciar nuestra hambre del bien, comed del bien. Se recibirá esta justicia cuando el hombre llene las condiciones. El anhelo que es bendecido viene como resultado de las bienaventuranzas. Ya lo hemos dicho, debe de haber pobreza de espíritu para que Dios entre, que tenga resultado un corazón quebrantado para que haya arrepentimiento y cambio de rumbo, y seguido por la rendición a la voluntad de Dios. El resultado después de esto será sentir hambre y sed de justicia. Muchos compartimos que antes teníamos un corazón duro y nada nos importaba, todo lo veíamos con frialdad y solamente lo que nos afectaba pues era lo que le dábamos importancia.
Pero a partir de que nos convertimos al Señor y al Señor Jesucristo por medio de Él y de su sacrificio expiatorio, poderosa resurrección, nuestro corazón se volvió muy sensible. Y ahora lloramos por todo, lloramos con los que lloran, nos unimos al sufrimiento de los que sufren y nuestro corazón está sensible, muy sensible. Tenemos hambre y sed de justicia. Esta justicia no es algo que se ha manufacturado por nuestros propios esfuerzos o por nuestras ideas. Es una justicia que se recibe como respuesta al anhelo. Hay un anhelo de justicia, pero no lo podemos definir y es el Espíritu Santo el que lo toma y de este modo satisface el hambre y la sed inmortales de nuestra alma. Es un don de Dios, verdaderamente un don de Dios. La justicia que nos conviene no es obra de nosotros, sino el don de Dios para nosotros por medio de Cristo Jesús. Este sentimiento, este deseo y este anhelo deben ser continuos. No es algo que hoy tenemos y mañana ya se extingue. El tiempo presente del participio es usado en nuestro texto. Bienaventurados los que siguen teniendo hambre y sed de justicia. Esta es una característica de una persona realmente convertida, realmente tocada por Dios. Sigue teniendo hambre y sed de justicia. Sigue buscando en qué involucrarse, sigue buscando de qué manera saciar esa hambre. Es un presente continuo que describe una experiencia la cual continúa por un tiempo indefinido. No es como una comida, cuando comemos nos llenamos. En este caso, volvemos a tener hambre. Debemos hacer claros y positivos nuestros deseos. Podemos incluso ser semejantes a niños y muchas veces si tú has observado a un niño durmiendo, después de estar durmiendo plácidamente, de repente a la mitad de la noche, en la madrugada, sin palabras articuladas, solamente da gemidos, pequeños llantos, como algo que surge de su interior. El desear la justicia puede ser algo verbal, pero a veces puede ser algo vago. No sabemos qué tipo de justicia el Espíritu Santo nos está dando a desear. La oración continua, la oración de exploración de las movimientos que hay en nuestra alma y nuestro espíritu nos llevan a entender que es esa hambre de justicia que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Ahora bien, podemos decir, según la bienaventuranza, que el buscador de justicia será saciado. ¿Saciado de qué? De justicia. La palabra justicia tiene varios sentidos. En primer lugar, significa justicia, tal como se oye. En segundo lugar, tiene el sentido de rectitud. Rectitud. En tercer lugar, se le asigna un sentido de justicia que se adjudica, que viene a ser la justificación. Dios justifica por la fe. Por consiguiente, esta bienaventuranza viene a señalar dos direcciones. Dios aplica al hombre la justicia de su Hijo, justificándolo ante la ley. Rectitud, en cambio, es obrar lo que es recto y es una virtud que se debe practicar por el creyente y el que tiene hambre y sed de justicia siempre. No tiene una fecha de caducidad. Esta justicia es estar lleno de Dios. Sed, a diferencia de hambre, sed es una palabra fuerte, cautiva. Y cuando el alma tiene sed de Dios, ¿qué dijo Jesús? Si tu alma tiene sed de Dios, será saciada con Dios.
será saciada de Dios. Si tu alma tiene sed de Dios, no te va a dar otro alimento, no te va a dar otro elemento para saciar tu sed. Te va a dar de Dios, de Dios. La sed de Dios la saciamos con Él, con nuestro Dios. Y no solamente nosotros mismos hallaremos a Dios, sino que traeremos al reino de Dios a la tierra. La plenitud de esta justicia y hambre y sed de justicia es para servir a los propósitos del reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un doctor de la ley le preguntó a Jesús cuál era el primero y más grande mandamiento, la respuesta fue muy clara, no hay dudas sobre esta respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Este es el primero y grande mandamiento. El estar en buenas relaciones con Dios significa estar en buenas relaciones con todos los hombres. El tener hambre y sed de justicia en el mundo es mostrar interés por las injusticias sociales, económicas en nuestro mundo. No nada más sociales y económicas, sino esos detalles que suceden, que vulneran la dignidad de las personas, el crecimiento de los niños, la paz en los hogares, la paz en los países y entre los países. Es mostrar interés acerca del hambriento, el desnudo, el necesitado. Es interesarse por las condiciones espirituales de las multitudes de individuos que existen en nuestro tiempo. Recordemos cómo el Maestro vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y al no tener pastor, pues no tenían esperanza. Finalizamos diciendo que el anuncio del Evangelio de Jesucristo y del reino se proclama la justicia. Tenemos nuestra promesa de nuestro Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. David dijo en el Salmo 40, Dios, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia en la asamblea. También dice en el Salmo 71, 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Jamás podremos saber el número de las bendiciones de su salvación en nosotros. No podemos contarlas, no hay número. Grande es nuestro Dios. En el Salmo 71, 18 dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Les agradezco su atención y dejo el micrófono a Yazaret. Adelante, Yazaret. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a dar continuidad a esta parte. Lo siguiente que vamos a ver va muy relacionado con esa bienaventuranza de la justicia de Dios, ¿verdad? Y vamos a Mateo, entonces, 5, versículo 21. Comenzamos. El encabezado dice, hermanos, Jesús y la ira. Aquí el Señor, ya vimos anteriormente que Él introduce, nos habla acerca de la ley, ¿verdad? De cuál era la ley, y Él venía a aclarar que no venía a abolirla, Él no venía a destruirla, Él venía a cumplirla. Y nos da la introducción, y a partir del estudio anterior, empieza a hablar acerca de ciertas partes de la ley. Entonces,
comienza el Señor a ilustrar algunos principios, interpretando correctamente pues la ley de Dios, para demostrarnos qué es lo que es la verdadera justicia. Justo como ahorita acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? Y entonces él inicia enseñando acerca, aunque el encabezado dice Jesús y la ira, él inicia enseñando acerca del sexto mandamiento de según Deuteronomio, que es no matarás. Y entonces él habla acerca de esto en contraste con lo que habían dicho sobre este mandamiento y habían hecho con este mandamiento, pues todos los escribas y fariseos y todos los que enseñaban la ley incorrectamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que nos enseñaba Cristo? ¿Qué quería enseñarnos Cristo acerca de este mandamiento de no matarás? A mí me sorprende mucho, ¿verdad? Que estudias, te vas a la palabra de Dios, voy a Deuteronomio y leo los 10 mandamientos. Y dices, no matarás. ¡Ay, ya, qué simple! Lo cumplo, ¿no? Yo no, si no mato a alguien con una pistola, no lo asesino, pues yo estoy cumpliendo ese mandamiento. O sea, suena muy simple, son poquitas palabras. No matarás. Y sin embargo, Cristo nos viene a dar una gran lección. Cristo entonces se refiere acerca de este mandamiento, no solo lo reduce a un acto físico de quitarle la vida a alguien. Y entonces Cristo comienza diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. El contenido de esto, hermanos, de como había dicho los antiguos, sí está respaldado bíblicamente. O sea, bíblicamente, aquel que asesinaba a alguien, que le quitaba la vida, pues por castigo perdía también la vida. O sea, esto lo podemos ver en Números 35, versículo 30 y 31. Aquel que quitaba la vida a alguien, pues el castigo era pagar con su vida. Pero entonces este mandamiento lo enseñaron así, reduciéndolo solo a sanciones pues legales por parte de las autoridades, ¿verdad? Hoy en día, en nuestro tiempo, según las leyes que rigen nuestra sociedad, pues es lo mismo. O sea, si tú cometes un asesinato, pues te van a declarar culpable, ¿verdad? Y vas a ir a un juicio y posiblemente vas a terminar preso. Y entonces esto es una consecuencia, sí es cierto, de cierto modo es una consecuencia. Si tú asesinas a alguien, le quitas la vida, pues tienes un castigo de prisión. Pero eso no es todo lo que este mandamiento expresado en la ley de Dios, pues quería expresar. Entonces, los maestros de esa época, los que enseñaban la ley, pues ellos estaban muy contentos con esa interpretación, pues ellos cumplían exteriormente o para ellos decían, pues es muy sencillo, ¿no? Cumplir exteriormente con ese mandamiento. Incluso a lo mejor se sentían muy bien al dictar las sentencias de los que eran hallados culpables. Vamos rápidamente, hermanos, a Juan capítulo 8, versículo del 1 al 7. Y quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Juan 8, del 1 al 7. Amén. La palabra de Dios dice así. Perdón, 8 del 1 al 7, ¿verdad? Sí. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
e Ajá, o sea, inclinándose de nuevo. hasta ahí, Dianita, gracias. Ahí, hasta el 7. Y bueno, en este pasaje se ilustra muy bien cómo hasta parece que los escribas y los fariseos se fueron a recorrer las calles nada más para encontrar a una mujer y apedrearla y querían. ¿Y por qué? Porque ellos buscaban una justicia, pero era una justicia incorrecta, no era de la manera correcta. Y entonces la traen ante Jesús y hasta le dicen, mira, Jesús, esta mujer fue hallada en adulterio y Moisés dice que la apedremos. Y hasta parecía que sentían una necesidad de apedrear a la mujer en lugar de mostrar compasión y piedad. O sea, ellos querían apedrear a la mujer, ¿no? Entonces ellos se sentían muy bien en dictar las sentencias y de los que eran hallados pues culpables, ¿verdad? Entonces, a veces entonces cuando vemos esta situación nos ponemos a pensar, híjole, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido libres, ¿no? De decir, yo he cumplido ese mandamiento. ¿Por qué? Porque yo nunca he asesinado a alguien. Pero cuando Jesús viene y confronta y dice, esta es la verdadera justicia, esta es la verdadera esencia de este mandamiento y de esta ley, híjole, nos pone en jaque porque dice, no solo se refiere a un acto físico de asesinar. ¿Qué es lo que Cristo nos viene a decir entonces? Con no matarás. El Salmo 103, versículo 8, vamos a leerlo rápidamente. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Amén. Dice la palabra así. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. O sea, por supuesto que Jesús tenía que venir a enseñarnos que los mayores actos de mal en contra de nuestro prójimo nacen a partir de no entender este mandamiento ni algunos otros, ¿no? Porque más adelante vamos a ver otros. Jesús tenía que venir a enseñarnos. Entonces, estos problemas, estos males, muchas veces surgen a partir de lo que crece en el corazón y lo que se siembra en el corazón, en la profundidad del corazón del hombre. Entonces, ¿qué quería decir Jesús con no matarás? Bueno, el versículo 22 dice, del capítulo 5, versículo 22 de Mateo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Como dice Jesús, han oído la ley, la han oído que dice, no matarás. Y Jesús dice, pero yo os digo, en ese tiempo, hermanos, era muy difícil que hubiera personas que dijeran, yo interpreto de esta manera la palabra y se separaran y pudieran dar una interpretación que fuera diferente a lo que enseñaban los maestros en el templo. No se podía hacer eso. O sea, un maestro que enseñaba la palabra en el templo, o sea, es porque era una persona a la que se le tenía gran respeto y tal cual él enseñaba la palabra, era como se respetaba la palabra. Si el maestro lo dice, si esta persona lo dice, así es. Y Jesús, o sea, Jesús decía, pero yo te digo, o sea, como está diciendo, pero yo pienso esto, pero o sea, él está dando su opinión, ¿no? Casi estaba contradiciendo pues lo que enseñaban los maestros, y eso en ese tiempo y en esa, pues dentro del pueblo judío y sus tradiciones y todo, pues no se hacía.
no se hacía, ¿no? Pero Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, pues Jesús tenía mucha autoridad, ¿verdad? O sea, Jesús de veras, no por nada, o sea, pues lo molestaban tanto los fariseos y porque pues él decía las cosas pues como eran. Entonces, la tradición dada por los escribas y los fariseos pues daban una falsa interpretación de la ley de Dios. Pero el dador de la ley, el creador de la ley, el que inspiró esta palabra, da su verdadera interpretación. Pero yo os digo, dice Jesús, ¿no? Entonces, él tiene toda la autoridad, ¿no? Si alguien puede enseñarnos claramente, pues es Cristo. Ajá. Y él ha venido a mostrarnos pues el camino correcto, el sentido correcto de su ley. Entonces, pues tenemos que prestar, ¿verdad?, mucho cuidado a lo que pues el autor mismo de la ley pues nos quiere enseñar a través de su palabra sobre qué es la verdadera justicia. Y entonces la verdadera justicia no se limita pues solamente a actos físicos, sino a una actitud interna del corazón. Así, pues, por ejemplo, matar no es solamente quitarle físicamente la vida a alguien, sino enojarse contra alguien, despreciarlo. Y esto es una actitud interna del corazón y que no siempre, pues, se muestra externamente. En la sociedad, en nuestra sociedad, las leyes, pues, si tú matas a alguien, pues yo te voy a castigar y te voy a meter a la prisión. Pero ¿quién, hermanos, qué ley, no, del mundo va a examinar tu corazón para ver si tú desprecias a tu hermano en lo más profundo de tu corazón y te va a castigar por ello? Pues no hay una ley humana que lo pueda hacer. Pero Cristo es el que examina los corazones. Y él sabe que de esos sentimientos, de esas intenciones, de todo lo que nace del corazón del hombre, que muchas veces es perverso, de ahí surgen muchos males. Entonces, los enojos sin razón, los reproches desconsiderados, odio y sentimientos desagradables contra una persona, dice Cristo, son asesinato. Dice Cristo, estás matando, estás incumpliendo este mandamiento. Fíjense, o sea, un enojo y cosas que a veces decimos, ay, pues yo soy muy enojón, ¿no? Hacemos como que el enojo parte de nuestra vida y creemos que es algo muy cotidiano. Y sí, hermanos, nos podemos enojar, pero también la palabra nos enseña y dice, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Él dice, o sea, no, si te enojaste, ve e inmediatamente reconcíliate. Ahorita vamos a ver más adelante esto. ¿Por qué? Porque pues sí nos llegamos a enojar, pero lo que Dios quiere no, lo que Dios quiere, lo que Cristo no quiere, más bien, es que ese enojo quede permanente en nuestro corazón, porque eso va a dar un fruto y no va a ser un fruto bueno. Entonces, esa ira que lleva al odio, ¿no?, a la envidia, a la codicia, a muchas cosas, eso es asesinato, ¿no? Según lo que Cristo nos está enseñando. Entonces, vamos rápidamente a una cita, Santiago 4, del 1 al 3. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer? Santiago 4, del 1 al 3. ¿Sí lo tienen? Si no, yo lo leo. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, aquí Pablo, y si pueden en casa, hermanos, terminar de leer todo este capítulo 4 de Santiago, ilustra mucho acerca de esto. Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? O sea, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, vienen de algo arraigado en el corazón del hombre. De esa ira que Cristo dice que no permanezca esa ira en ti, que no permanezca. ¿Por qué? Porque da un fruto, esa ira va a dar un fruto tarde o temprano y no va a ser un buen fruto. Entonces, todos los pleitos, las guerras, tus problemas en familia, en las familias, familias rotas, familias divididas, pleitos legales, estas situaciones, hermanos, que son muy normales, entre comillas, en nuestra vida cotidiana, han comenzado con un acto de ira descontrolada. Comienzan con un acto de ira descontrolada. Ajá. Entonces, los fariseos eran expertos en determinar la gravedad de una falta y sus respectivos castigos, pero Cristo nos muestra que violar la eterna ley de Dios merece una condena eterna, dada por el juez eterno y que ha de ser ejecutada en el fuego eterno. Ahorita vamos a leer más adelante. No hay un purgatorio para purgar las penas y luego pasar al cielo, como enseñan en algunas religiones. No. El que viola la ley de Dios merece la muerte eterna, según dice Cristo. Y voy a hacer también aquí un paréntesis, porque los fariseos dice que llevaron a la mujer adúltera para que la apedrearan, como decía la ley de Moisés. Pero Cristo más adelante, lo vamos a leer, nos enseña que Él es el único juez y Él es el único que si hay un castigo o alguien que merezca un castigo, Él es el único que lo puede determinar. No nosotros, ni mucho menos a través de nuestra propia justicia, no, solo Cristo. Ajá. Entonces, ¿cuántas palabras, hermanos, a veces ofensivas hemos dicho contra nuestros hermanos, ¿no? Y no solo contra nuestros hermanos, hablando de cristianos, cualquier palabra ofensiva en contra de una persona, aunque no sea una cristiana, nuestro hermano de la iglesia, es una ofensa para Dios. Ajá, es tu prójimo. Ajá, ¿cómo resolvemos nuestras diferencias? Cuando nos molestamos por algo, ¿qué sentimientos albergamos en nuestro corazón por alguien? Ajá. Todas esas cosas son cosas que nos debemos de poner en este momento a meditar acerca de esta enseñanza. ¿Qué sentimientos estamos albergando en este momento en nuestro corazón? ¿Son sentimientos o actitudes que destruyen a otros, como nos enseña Cristo en su palabra? ¿Y qué excusa le podemos pues dar al Señor acerca de esos sentimientos? No hay excusa. La palabra de Dios dice, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vean, este versículo, hermanos, es muy curioso porque cuando iban a presentar ofrendas al templo, cuando las personas pues iban y presentaban su ofrenda, que incluso vendían ya, habían hecho un mercado, que Cristo se molesta por eso, y la gente iba y comprabas el animalito, ¿no? Según el tamaño de su pecado y vendían ahí animales. Imagínense que están todos formados
Y pues era un acto solemne el presentar una ofrenda delante de Dios. Era un acto solemne. Pero Cristo enseña y dice, si tú ya estás ahí en la filita formado y ya te toca tu turno y ya tienes a tu animalito ahí preparado, ¿no? Pero recuerdas que tienes algo ahí con tu hermano, un enojo ahí. O sea, dice Cristo, deja ahí tu animal, deja ahí al animal con la sangre como lo hayas preparado, déjalo ahí y ve y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, vean qué curioso es esto, porque, o sea, a veces para nosotros podemos decir es que es muy lógico, no, es que para ellos, los judíos y sus tradiciones, era un acto muy solemne. Entonces, pero Cristo está diciendo, o sea, tú estás ya ahí formado, ya estás a punto ahí al pie del altar, ¿no? Para sacrificar a tu animal, pero tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, déjalo ahí, déjalo y ve y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, en estos versículos, el Señor Jesús nos llama la atención sobre la actitud vigilante que debemos de tener siempre en nuestros corazones. Ajá, para no solo evitar este pecado de ira, sino pues cualquier otro pecado, ¿verdad? Y de esta manera, hermanos, tampoco pretender expiar nuestro pecado mediante un acto de adoración. A lo mejor decían esas personas, pues yo me enojé con mi hermano, con mi prójimo, porque era lo que enseñaba la ley según los fariseos, pero voy, mato mi paloma y ya, con eso ya, yo ya enmendé, ya cubrí mi pecado. No. Hay un dicho que dice, ¿no? Que se escucha, el que peca y reza empata. Para Cristo eso no funciona. Cristo dice, ve primero y reconcíliate. A mí de nada sirve que me presentes este sacrificio y quieras pues mediarlo o equiparlo al resentimiento que tienes con tu hermano. O sea, dice, no, o sea, no aplica. Tú tienes que ir y reconciliarte. Ajá. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer pues para no caer en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Cristo nos está enseñando, con esto Cristo nos está enseñando. Pues, ¿qué debemos hacer? Bueno, si matar según Cristo incluye pensamientos, actitudes internas, ¿no? Como el desprecio y cualquier sentimiento en contra de tu prójimo. Entonces no podemos pretender adorar a Dios y considerar que no ha pasado nada, ¿verdad? O minimizar estos pensamientos y actitudes que Cristo nos dice que son violación del mandamiento, no matarás. No basta decir voy a hacer una ofrenda a Dios y con eso compenso el mal pensamiento o mala actitud contra mi hermano. De hecho, el Señor dice que es mejor detener el acto de adoración, ¿no? Y mostrar genuino arrepentimiento. Eso es lo que debemos hacer. Mostrar genuino arrepentimiento buscando la reconciliación, pues con aquel que tenga algo contra nosotros, aunque a lo mejor nosotros no le hayamos hecho nada, ir y buscar la reconciliación. En Romanos 12:18, Pablo nos enseña, ¿verdad? Nos exhorta algo donde dice que en cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todos. Entonces, pues yo debo de pensar, si Dios ha sido bueno y también Él me ha perdonado y Él ya no está enemistado conmigo, pues yo ¿por qué voy a estar enemistado con mi hermano o con quien sea que sea mi prójimo, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi esposo, como se llame tu prójimo, ¿no? Aunque yo no le haya hecho nada. O sea, yo debo de pensar, si Cristo ya ha sido bueno conmigo, pues yo también debo demostrar esa misma actitud hacia mi prójimo. De nada vale realizar un acto de culto
pues si yo sé que hay esta circunstancia en mi corazón y pienso que, ay, pues con que yo lo ignore, pues Dios también lo va a ignorar. Pues no, no ocurre así, porque Cristo, recordemos, es quien examina lo más profundo de nuestro corazón. Ajá. Entonces dice, versículo 25 y 26, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y bueno, pues ¿a qué se refiere esto? Todos estamos en el camino, hermanos. Todos estamos en este peregrinaje de la vida, ¿verdad? Y no sabemos en qué momento ¡pum!, se acabará. No lo sabemos. Pero entre tanto que estamos aquí, nosotros debemos de vivir conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No podemos albergar en nuestro corazón odio o resentimiento o desprecio hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Porque corremos el riesgo, pues, de ser endurecidos al punto de no reconocer la gracia de Dios. Y entonces terminamos siendo un objeto del castigo eterno. ¿Por qué? Porque aquel que un día nos va a castigar, pues es el juez supremo, el único que nos puede juzgar y que un día, pues, a todos nos va a dar lo que nos corresponde, es Él. Ajá. Y entonces, si realmente somos de Cristo, nosotros debemos atender su llamado, ¿verdad? Si hemos realmente sido salvos, somos responsables de desechar toda actitud, pensamiento o sentimiento que conduzca a dañar a otros. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues viniendo en arrepentimiento siempre genuino y fe a nuestro Dios. Ajá. Y siempre de forma urgente. Cristo nos dice, si te enojas, nunca se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tienes que buscar reconciliarte lo más pronto posible. No dejes pasar el día. No dejes que llegue un día y que tú sigas peleado, ¿verdad? Con tu hermano, con tu prójimo. Eso es lo que Cristo nos está enseñando. Entonces, dice, y ya lo vimos, Él ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ya lo vimos, ¿verdad? O sea, nos hemos dado cuenta que necesitamos de esta justicia verdadera que solo Cristo tiene, pues entonces sujetémonos a Cristo, a su justicia que nos es contada como nuestra justicia, porque creemos en Él. Y si confiamos en su obra redentora, si confiamos en que Él llevó toda la sentencia que era para nosotros por nuestros innumerables pecados, pues entonces pidamos que Él nos sacie de su justicia, de modo que nosotros podamos mostrar amor al prójimo en lugar de desprecio y odio. Ajá. Entonces, la verdadera justicia de la que nos habla la ley de Dios no es una serie de reglas o de cosas de hacer y otras que no hacer, sino se trata de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera justicia, produciendo un fruto de amor a Dios y por lo tanto un fruto de amor hacia nuestro prójimo. Dios demanda que dejemos de autojustificarnos como hacían los fariseos y que dejemos de defender lo indefendible, o sea, nuestro pecado. Pongamos nuestro pecado delante de Él. Si tenemos un resentimiento, pongámonos a cuentas, sujetémonos a lo que Cristo nos pide y seamos obedientes, yendo a ponernos primeramente a cuentas con nuestro hermano, con nuestro prójimo, y después ir delante de Dios en un arrepentimiento genuino. Dios nos pide buscar la reconciliación en la medida de lo que sea posible. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto, hermanos? Pues el resultado es que vamos a tener paz, ¿verdad? Paz de escuchar en nuestro corazón, pues la voz de aquel que nos perdona completamente por su gracia y por su amor, ¿verdad? Incondicional.
con el que nos ha amado desde siempre y que nos recuerda hoy a cada uno que nuestros pecados ya han sido perdonados por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hagamos esto que Dios nos manda, hermanos, en tanto que estamos en el camino, ¿verdad? Y vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, cuántas gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, tan hermoso que nos das de poder, Señor, seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque por estos medios, Señor, pues nos permite, Señor, conectarnos, Padre, y aprender, Señor, y tu palabra se hace extensiva, Señor, y compartir, pues, este mensaje, Señor, pues, de redención, Señor, de amor, Señor. Esa es tu voluntad, Señor, que tu palabra, Señor, llegue, pues, a cada corazón, Señor, que quiera escucharte, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí conectados, Señor. Te pido por cada una de sus vidas, Señor, sé tú con ellos, Padre. Y deseo, Señor, que tu palabra, Señor, dé fruto, Padre, en sus vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, siempre manifestándose en sus corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor, en su corazón y en su vida, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Gracias. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor.